El cuerpo de la mamá de Aislinn Derbez se movió en pleno velorio. Sí, tal como lo oyes. Un movimiento frío, visible y completamente inexplicable que dejó a todos paralizados, provocó gritos, desmayos y un caos que terminó explotando en todo México. Ni la familia, ni los invitados, ni siquiera el doctor presente pudieron controlar el pánico que se desató. Hoy te revelaré todo lo que ocurrió minuto a minuto, cómo reaccionó Aislinn, qué dijeron los testigos, y por qué este velorio se convirtió en uno de los episodios más controversiales y aterradores del año. Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará con la piel helada. El velorio acababa de comenzar cuando ocurrió lo inimaginable. Todo en el ambiente parecía indicar que sería una ceremonia dolorosa, pero tranquila. Las coronas acomodadas con precisión, las luces tenues, el olor profundo a flores blancas y un silencio pesado que apenas se rompía con algún sollozo lejano. La familia Derbez, visiblemente devastada, se mantenía cerca del féretro, intentando encontrar fuerzas donde ya no quedaba nada. Pero ese silencio solemne duró apenas unos instantes. Sin previo aviso, sin explicación, sin ninguna razón lógica, el cuerpo de la mamá de Aislinn Derbez se movió dentro del féretro. No fue un movimiento pequeño, ni un temblor mínimo de músculo. Fue un espasmo visible, real, perturbador, que recorrió desde el brazo hasta el hombro. Una contracción brusca, tan clara que no dejaba espacio para la duda. Los presentes sintieron como el aire se congelaba en sus pulmones. Algunos dieron un paso atrás de inmediato, como si hubieran recibido un empujón invisible. Otros quedaron clavados en su lugar, con los ojos desorbitados y el corazón golpeando con violencia contra el pecho. Había quienes intentaron negar lo que estaban viendo, parpadeando rápidamente, como si esperaran que la escena desapareciera por arte de magia. Pero el movimiento había sido demasiado evidente, demasiado brutal, demasiado vivo para ignorarlo. En cuestión de segundos, el ambiente solemne se transformó en un escenario de pánico absoluto. El crujido del féretro, un sonido seco, áspero, desagradable, retumbó en el salón como una advertencia sobrenatural. Ese sonido desencadenó un efecto dominó de terror. Las conversaciones que antes eran apenas susurros se convirtieron en alaridos. Las manos que buscaban consuelo se transformaron en manos que se aferraban al miedo. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sabían que aquello no era normal. Aislinn Derbez, devastada por el dolor desde el minuto en que llegó al velorio, fue la más afectada de todos. Su cuerpo temblaba desde antes por la tristeza profunda que llevaba encima, pero lo que vio la desestabilizó por completo. El impacto visual, el terror de ver el cuerpo de su madre moviéndose, rompió su resistencia emocional. Sus piernas cedieron. Su respiración se volvió caótica. Su mente intentó protegerla desconectándola de la realidad. Se desplomó. La familia corrió a sostenerla, pero incluso ellos estaban al borde del colapso. El espasmo del cuerpo había dejado a todos sumidos en una mezcla indescriptible de miedo y confusión. Nadie sabía si acercarse al féretro, alejarse o salir corriendo del lugar. Era una escena que parecía sacada de una pesadilla, una que nadie esperaba vivir en la vida real. Los asistentes reaccionaron como pudieron. Algunos empezaron a rezar de manera desesperada, con las manos temblorosas y los labios balbuceando plegarias incoherentes. El miedo los hacía repetir palabras sin sentido, mientras sus ojos permanecían fijos en el féretro, como si temieran que algo más pudiera suceder. Otros, en cambio, huyeron hacia las puertas como si la muerte misma les hubiera rozado la piel. Empujaron sillas, tropezaron entre sí y crearon un caos aún mayor en su intento por escapar. Varias personas afirmaron haber visto más que un simple movimiento, aseguraban que el hombro se había elevado, que los dedos habían temblado o que el pecho había hecho un leve impulso hacia arriba. Cada testigo construyó su propia interpretación del terror vivido, y esas múltiples versiones comenzaron a expandirse en el salón como un veneno que potenciaba el pánico. El velorio, que debía ser un adiós solemne, se convirtió en una de las escenas más terroríficas vividas por todos los presentes. La atmósfera empezó a cargarse con una energía indescriptible. Algunos sentían frío repentino, otros calor sofocante, otros simplemente no podían dejar de mirar el féretro, paralizados por el shock. El dolor de la pérdida se mezcló con el terror de lo desconocido, creando un ambiente denso, pesado, casi irrespirable. Nadie sabía qué pasaría después. Nadie sabía si había sido solo un espasmo o el preludio de algo peor. Pero lo que sí era evidente es que ese movimiento quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como uno de los momentos más escalofriantes de sus vidas.
Y mientras la familia trataba de recomponer a Aislinn, mientras los asistentes debatían entre el miedo y la incredulidad, mientras unos corrían y otros rezaban, una fría realidad comenzaba a instalarse en el salón. El velorio ya no sería un acto de despedida, sino el inicio de una historia que estremecería a todos. El caos en el salón del velorio alcanzaba niveles imposibles de describir. Personas empujándose, otros llorando sin control, algunos gritando que habían visto un milagro, mientras otros juraban que aquello era una señal oscura, un aviso, una advertencia del más allá. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado de miedo, confusión y un morbo que se expandía como un veneno. Entre todo ese descontrol, una figura avanzaba con determinación y una calma tan antinatural que parecía flotar entre los cuerpos, el doctor Ramiro Gómez, un viejo conocido de la familia Derbez. Su presencia imponía un contraste absoluto. Mientras las manos temblaban, los gritos llenaban el recinto y el terror convertía el velorio en una escena de horror colectivo, él caminaba firme, sin ceder al pánico generalizado. Su rostro, endurecido por décadas enfrentando emergencias, muerte, enfermedad y tragedia, mostraba una seriedad fría, casi quirúrgica. No había espacio para supersticiones ni interpretaciones emocionales, solo hechos. Y los hechos, por aterradores que parecieran, tenían una explicación. Cuando llegó frente al féretro, el doctor observó el cuerpo con una atención minuciosa, casi obsesiva. Analizó cada detalle como si el tiempo se hubiera detenido para él, aunque a su alrededor el mundo se desmoronaba. El cuerpo aún mostraba signos claros del proceso natural posterior a la muerte, la rigidez que avanzaba por las extremidades, el cambio de tono en la piel, la frialdad que dominaba cada centímetro. Pero también estaba la evidencia inevitable del espasmo, ese movimiento brusco que había estremecido a todos los presentes y que ahora se convertía en el centro de un torbellino emocional. El doctor sabía lo que significaba. Sabía que, en ocasiones, los músculos pueden contraerse incluso horas después de la muerte debido a impulsos eléctricos residuales. Era un fenómeno extraño, incómodo, poco conocido por la mayoría, pero completamente real. Aún así, aunque la ciencia tuviera la respuesta lista, la multitud no estaba dispuesta a recibirla. El pánico ya se había adueñado del lugar, alimentado por la impresión, la tensión emocional y la fragilidad con la que todos habían llegado a ese último adiós. Mientras analizaba el cuerpo, trataba de mantener la compostura. Aunque su formación médica explicaba el fenómeno, incluso él estaba sorprendido por la intensidad del espasmo. No era el típico temblor leve que ocurre en algunos casos. Era un movimiento contundente, evidente, imposible de ignorar. Un movimiento que había viajado desde el brazo hasta el hombro como si una descarga hubiera atravesado el cuerpo entero. El salón seguía vibrando con murmullos ahogados, sollozos profundos y pasos desesperados. Personas intentaban abandonar la sala, pero la aglomeración en las puertas generaba aún más desesperación. Algunos asistentes se aferraban a los muebles, incapaces de acercarse o alejarse del féretro, atrapados en una mezcla de repulsión y curiosidad morbosa. Otros se cubrían la cara, convencidos de que lo que habían presenciado no tenía explicación humana posible. Cada mirada se mantenía fija en el ataúd, esperando, temiendo y deseando a la vez un segundo movimiento. El doctor se dio cuenta de que, aunque él estuviera seguro de la causa, la multitud ya había construido su propia narrativa, una en la que lo sobrenatural tenía más peso que cualquier razonamiento lógico. El miedo había ganado la batalla. Trató de ignorar los rostros distorsionados por el terror y se centró en los pequeños detalles fisiológicos que confirmaban su teoría. Palpó la rigidez del brazo, comprobó la posición del hombro, analizó si había algún indicio de actividad vital que pudiera sugerir una situación distinta. Pero no había nada. El cuerpo seguía tan inerte como antes del espasmo. Un cuerpo sin vida que, sin embargo, había logrado sembrar más pánico que cualquier tormenta. A su alrededor, el ambiente se volvía más pesado, casi insoportable. Las personas murmuraban que aquello era una señal de despedida, un mensaje post-mortem o incluso un intento de regresar al mundo de los vivos. Otros, presa de supersticiones profundas, aseguraban que algo no estaba bien, que la muerte no había sido natural, que el alma todavía estaba atrapada. El doctor sabía que cada minuto que pasaba sin controlar la situación aumentaba la histeria colectiva. Pero también entendía que, en ese estado emocional, las palabras racionales eran inútiles. El salón se había transformado en un campo energético donde el miedo tenía vida propia, donde cada sobresalto, cada respiración entrecortada, alimentaba el caos. A pesar de sus esfuerzos internos por mantener el control, reconocía la gravedad del escenario.
El espasmo había sido tan evidente que incluso él, con toda su experiencia, sintió por un breve instante un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo a lo sobrenatural, sino por la potencia del efecto psicológico que había causado. La ciencia podía explicar el fenómeno, pero no podía borrar el terror clavado en la mente de quienes lo habían presenciado. Nada, absolutamente nada, podía deshacer lo que todos habían visto con sus propios ojos. El espasmo había marcado un antes y un después en ese velorio. Y aunque la muerte fuera un proceso biológico, lo que ocurrió esa noche se convirtió en algo más, un acontecimiento perturbador que nadie olvidaría jamás. Mientras el caos seguía descontrolado en el salón principal, la familia Derbez fue llevada a un espacio privado lejos del tumulto. Aún así, no lograban escapar del peso emocional que aplastaba cada rincón del lugar. El aire dentro de esa habitación parecía aún más espeso que afuera, casi sólido, como si cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. El ambiente estaba impregnado de miedo, confusión y una vergüenza silenciosa que crecía con cada segundo que pasaba. La familia se encontraba partida entre el shock y la incredulidad. Nadie podía asimilar lo que había ocurrido. No solo habían perdido a una madre, a una figura vital en sus vidas, sino que ahora esa despedida se había transformado en un espectáculo aterrador que se expandía como un veneno por todo el velorio. Era una mezcla insoportable de duelo y horror, dos fuerzas que chocaban sin tregua dentro de la mente de cada miembro de la familia. Aislinn era la que se encontraba en peor estado. Su cuerpo entero temblaba de manera incontrolable. Sus manos, frías y trémulas, apenas podían mantenerse quietas. Su respiración era irregular, entrecortada por espasmos de angustia que viajaban desde su pecho hasta su espalda. Aislinn estaba atrapada en un bucle emocional del que no podía salir, una y otra vez su mente repetía el mismo instante, el movimiento del cuerpo dentro del féretro, ese estremecimiento que había visto con sus propios ojos y que ahora se repetía en su memoria como un grito silencioso. Aunque la familia intentaba mantener cierta compostura para sostenerse entre ellos, la verdad era que no podían. La devastación era demasiado grande. Cada uno estaba luchando contra su propio colapso emocional. Sabían que afuera la situación era aún más grave, pero no tenían fuerzas para enfrentarla. El caos se alimentaba solo, y el miedo ya no estaba únicamente en el salón, también estaba en sus corazones. Afuera, el panorama era aún más desalentador. Los invitados se habían dividido en grupos pequeños, convertidos en improvisados testigos que narraban versiones cada vez más exageradas del suceso. Cada relato aumentaba en intensidad, como si la historia necesitara escalar a niveles más terroríficos para poder ser contada. Lo que antes era un espasmo aislado ya había evolucionado, según los rumores, hacia un intento de reincorporación. Algunos aseguraban que el cuerpo había levantado el brazo con fuerza. Otros afirmaban que había movido las dos manos al mismo tiempo. Había quienes incluso decían que habían escuchado un gemido, un sonido que habría surgido directamente desde el interior del ataúd. El terror se había convertido en combustible para la imaginación y la imaginación en arma para distorsionar lo ocurrido. El rumor avanzaba como una enfermedad contagiosa, expandiéndose sin control. Lo que minutos antes era un simple movimiento muscular ahora se transformaba en una historia sobrenatural para algunos, un aviso oscuro para otros, un misterio inexplicable para la mayoría. La funeraria, preocupada por el descontrol, tuvo que tomar medidas drásticas. Personal de seguridad comenzó a revisar los teléfonos de los asistentes para evitar grabaciones que pudieran convertirse en un escándalo mediático. Se pidió silencio, se prohibió el acceso a ciertas áreas y se intentó dispersar a los invitados que insistían en acercarse al féretro para ver si se movía de nuevo. Pero las acciones llegaron demasiado tarde. Cuando el miedo ya había sido sembrado, ninguna medida podía arrancarlo de raíz. Dentro del espacio privado, la familia Derbez comenzaba a darse cuenta de que lo ocurrido ya era irreversible. Esa noche quedaría marcada en la memoria de todos, pero también en la reputación de la familia. Un velorio que debía haber sido un homenaje respetuoso se había convertido en una pesadilla colectiva que nadie podría olvidar. La vergüenza se apoderó de ellos, no porque fueran responsables de lo sucedido, sino porque ahora eran protagonistas involuntarios de un evento que traspasaría las fronteras del rumor para convertirse en un relato que circularía de boca en boca, de pantalla en pantalla. A medida que los minutos avanzaban, el miedo comenzó a mutar en culpa y preocupación por las consecuencias. Sabían que nada volvería a ser igual. La historia del movimiento dentro del féretro ya tenía vida propia. Se había convertido en un monstruo que crecía a cada instante. En ese espacio, lejos del público pero atrapados por la realidad, la familia sintió como el peso del mundo se les venía encima. La sensación de vulnerabilidad era absoluta.
Nadie sabía cómo reaccionar, qué pensar o cómo enfrentar lo que venía después. Lo único claro era que ese velorio había cruzado una línea que jamás podría borrarse. La familia Derbez quedaría marcada para siempre por ese día. No solo por la pérdida irreparable, sino por la noche en que el dolor se mezcló con el terror, dejando una cicatriz emocional que nunca desaparecería. La madrugada, lejos de traer calma o reflexión, desató la tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Las horas posteriores al espasmo en el féretro se convirtieron en un terreno fértil para el caos, la especulación y el morbo. Lo que había ocurrido en aquel salón, que en un principio parecía un secreto que solo unos cuantos llevarían consigo, estalló sin control sobre todo México. Ni la familia, ni la funeraria, ni el mismo doctor lograron detener la avalancha informativa que empezaba a cobrar fuerza desde los primeros minutos de la madrugada. Los presentes, todavía temblando por el terror vivido, comenzaron a comunicarse con sus contactos más cercanos, no por malicia, sino por la necesidad urgente de desahogar el trauma que los consumía. Con manos temblorosas escribieron mensajes frenéticos. Algunos grabaron audios mientras respiraban entrecortado, intentando describir lo indescriptible. Otros enviaron textos largos, llenos de detalles confusos y alterados por el miedo. Y hubo quienes, incapaces de procesar lo ocurrido, enviaron relatos que excedían la realidad, empujados por el shock y la necesidad de darle sentido a lo que habían visto. En cuestión de minutos, la historia empezó a moverse como un incendio que encuentra viento favorable. Saltó de teléfono en teléfono, de chat en chat, de grupo en grupo. La información ya no solo circulaba, avanzaba de manera violenta y descontrolada. Lo que había sido un rumor interno se transformó en un fenómeno masivo. La madrugada se convirtió en el escenario perfecto para que la noticia tomara fuerza, porque en esas horas silenciosas la mente tiene más espacio para el miedo y la imaginación. Las redes sociales despertaron antes que el sol. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a llenarse de versiones contradictorias. Cada publicación sumaba una nueva capa de exageración, un nuevo matiz aterrador. Algunos aseguraban que el cuerpo se había movido 3 veces, describiendo incluso el orden de los supuestos movimientos. Otros afirmaban que el ataúd entero había vibrado como si alguien desde adentro estuviera tratando de salir. Y había quienes juraban haber escuchado un golpeteo interno, un sonido seco que anunciaba el espasmo que vendría después. La historia creció tanto que dejó de ser una anécdota aislada. Se convirtió en un fenómeno colectivo que atrapó la atención de millones. Personas que no habían estado presentes comenzaron a reconstruir el evento como si hubieran sido testigos directos. Muchos sintieron la necesidad de opinar, especular o simplemente compartir la noticia para no quedarse fuera del escándalo que ya comenzaba a dominar todas las conversaciones en el país. Los medios amarillistas no tardaron en apropiarse del tema. Los titulares emergieron en cuestión de minutos, cargados de insinuaciones, frases sensacionalistas y un morbo diseñado para atraer la atención de cualquier lector. Portales de noticias, páginas de espectáculos y cuentas dedicadas al drama digital comenzaron a publicar artículos que mezclaban datos reales con suposiciones extremas. La imagen de Aislinn, colapsada emocionalmente durante el evento, se convirtió en el símbolo trágico de una historia envuelta en misterio y horror. Cada medio añadía su propio giro, alimentando una narrativa que parecía más una leyenda urbana que un hecho real. Algunos insinuaban que la muerte no había sido natural. Otros levantaban teorías sobre energías, despedidas espirituales o fenómenos inexplicables. Mientras tanto, la familia Derbez, aún consumida por el dolor y la vergüenza, observaba impotente cómo el país entero desmenuzaba un momento profundamente privado, transformándolo en espectáculo público. El doctor Ramiro Gómez intentó sostener su versión científica. Cada vez que fue consultado, repetía con precisión la explicación conocida por los profesionales de la salud, un espasmo post-mortem, una contracción muscular residual que puede ocurrir horas después de la muerte. Aunque su explicación era coherente, lógica y respaldada por la ciencia, la verdad era que muy pocos estaban dispuestos a aceptarla. La emoción era más poderosa que la razón. La historia ya se había escapado de las manos de la lógica para instalarse en un terreno oscuro donde el miedo dominaba la percepción colectiva. El fenómeno siguió creciendo durante todo el día. Programas matutinos, canales de opinión y perfiles influyentes rebotaban la noticia una y otra vez. Cada repetición añadía más dramatismo, más tensión, más misterio. Y así, la historia dejó de pertenecer a los presentes en ese velorio. Dejó de ser un recuerdo traumático para convertirse en un hecho nacional, un suceso que despertó miedo, curiosidad y morbo en miles de personas que jamás conocerían la verdad completa. Aunque el tiempo avanzó, para quienes estuvieron allí,
la cicatriz emocional no se desvaneció. El espasmo, ese movimiento frío, inesperado y escalofriante, quedó tatuado en su memoria como una marca imposible de borrar. No solo por lo que vieron, sino por lo que ese movimiento desencadenó, un escándalo que explotó en todo México y que jamás podría ser olvidado. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que lo que ocurrió fue solo un espasmo post-mortem, o pasó algo mucho más perturbador de lo que todos imaginan? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado allí, frente a ese féretro? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte, activar la campanita, compartir este video y dejar tu like para que más personas descubran esta historia que está dejando a todo México en shock.